Dios y bendiciones para todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Estamos por aquí, seguimos predicando la palabra del Señor. A eso creemos que el Señor nos ha traído y hoy estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie de predicación expositiva. En esta oportunidad comenzamos la carta de Pablo a la iglesia en Roma, la carta a los romanos. Teníamos tanto tiempo con ganas de caerle, así decimos aquí en Venezuela, en Caracas, de entrarle, de ocuparnos con esta carta o de esta carta, enseñarla a la iglesia. Es una carga realmente de responsabilidad que tenía. Creo que ha llegado el tiempo. Creemos que estamos listos ya y si no, lo estaremos en el camino. Así que tendré tiempo ya para compartir algunas de las anécdotas o cómo fue de esta preparación para llegar hasta esta serie. Comenzamos entonces el día de hoy con el primer sermón inaugural de esta serie. El título, El poder del Evangelio. Romanos, el poder del Evangelio. Y el título de la enseñanza, el Evangelio de Jesús. Identidad, llamado y propósito. Y estaremos en ese primer capítulo, los primeros 7 versículos, que condensa realmente 3 cosas: identidad, llamado y propósito. Mis hermanos, como siempre, antes oremos al Señor. Antes de empezar a exponer la palabra, de traer esa enseñanza que el Señor creo ha puesto en mi corazón para todos ustedes, quiero orar. Padre amado, creemos que has sido tú que has puesto este sentir y este mover en nuestros corazones, en la iglesia Los Cocuyos, en la iglesia local, al liderazgo y a mi persona para ministrar esta palabra. Y así como lo han dicho hombres en la antigüedad, reformadores, creemos que este libro es esencial para el cristianismo, para nuestra vida cristiana. Es clave el entendimiento del Evangelio a través de la lupa del apóstol Pablo y de lo que escribió a la iglesia en Roma a través de esta carta. 16 capítulos condensados que nos habla del Evangelio de Jesús, el Evangelio de poder, el Evangelio del Cristo resucitado y vivo, que cambia, que transforma, que muta la vida. Señor, que esta palabra sea de edificación para nuestra vida, para cada iglesia local, para cada líder, para cada siervo en cada iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Leamos Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Ya desde allí está dando esos 3 puntos. Pablo, siervo de Cristo, y ahí está su identidad. Aquí está su llamado, llamado a ser apóstol, y el propósito, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, debo confesarle algunas cosas. Por mucho tiempo, este siervo había estado pensando en esta carta para enseñarla a la iglesia local. Me debatía entre una y otra. Abrimos una carta, abrimos
primera carta a Tesalonicenses, la segunda carta a Tesalonicenses, nos fuimos a Apocalipsis, las cartas a las iglesias, estuvimos en Jonás, en Ruth, en Esther, en otras series, las parábolas de Jesús, los yo soy de Jesús, y le daba vueltas, iba y venía, estudiaba, leía la carta, me encontraba con predicaciones acerca de esta carta, con estudios, analizaba, la Biblia me coqueteaba, me decía, aquí estoy, Romanos me decía, aquí estoy, leía la biografía de Martín Lutero y cómo le impactó la lectura de esta carta. Era una materia pendiente para cursar hasta hoy, hasta que llegamos a este punto. Por lo tanto, le pido al Señor que nos acompañe en este tiempo. Va a ser un tiempo sumamente importante de crecimiento, de exhortación para todos. Va a ser un tiempo de descubrir del Evangelio cosas que van a hacernos madurar y crecer. Es una carta hermosa, profunda. Creemos que es el Everest, lo más alto, la cumbre más alta. Creemos que es la caída de agua como el Salto Ángel más alta que existe sobre la faz de la tierra. Creemos que es la cumbre más difícil de subir, pero la que más lecciones dará a nuestra vida. Creemos que es la enseñanza más profunda y más hermosa y más sustanciosa jamás escrita por el apóstol de apóstoles, por el apóstol Pablo. Sobre esta carta, dos reformadores importantes escribieron. Martín Lutero, 1522, siglo XVI, escribe su prefacio. Parte de su prefacio a esta carta dice lo siguiente: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, vaya que reto. De hecho, estuve hojeando algunas enseñanzas y me encontré con el pastor David Platt, un pastor americano, hoy en ejercicio pastoral. Pero en ese momento, cuando lo invitan a un púlpito a enseñar una palabra, cuando él se presenta a recitar de memoria los primeros 8 capítulos del libro a los Romanos, mis hermanos, casi 30 minutos aproximadamente, declamando, recitando, diciendo de memoria palabra tras palabra, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 8, hasta el final. Yo tuve que parar la reproducción porque estuve a punto de ponerme a llorar, mi espíritu se compungía, mi alma se llenaba de gozo y yo no sabía cómo administrar aquello. Tuve que parar la reproducción del video. Ha pasado tantas cosas hasta llegar a este momento. Sigue diciendo el prefacio, es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente. Y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Hermanos, si usted tiene la posibilidad de encontrar ese comentario de Martín Lutero a la carta a los Romanos, para Lutero la carta a los Romanos es el mero y el puro evangelio de Jesucristo. Allí está condensada la ley completamente, porque Pablo en la carta a los Romanos hace referencia directa o inferencia indirecta a muchas partes del Antiguo Testamento. Entonces, para Martín Lutero, la carta a los Romanos es un libro imperdible, es apetecible al paladar. Juan Calvino, otro reformador, año 1539, también en el siglo XVI, escribe esto sobre el libro de los Romanos. Si hemos logrado comprender esta epístola, tenemos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de las Escrituras. En el libro de Romanos realmente tenemos la clave para comprender toda la Biblia.
Dos comentarios de dos reformadores respecto a esta carta. Hermano, yo creo que tenemos por delante un tiempo hermoso. Yo les pediría que no desperdicien el tiempo, sino que podamos estar juntos todos. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. John Piper le llevó aproximadamente 8 años enseñar. John MacArthur, entre 6 y 8 años, no recuerdo exactamente, enseñar esta carta. Otros predicadores en Latinoamérica, en Centroamérica, 2, 3, 4 años predicar esta carta. Nos llevará algún tiempo, quizás no seremos tan exquisitos a la hora de dividir los textos versos por verso, pero quizás no va a llevar algún tiempo, así que les pediría que oren por el ministerio local aquí en la Comunidad Cristiana de Los Cocuyos, oren por estos medios a través de los cuales se expande el Evangelio, oren por la radio, el ministerio radial en Radio Dinámica, una radio local aquí en Venezuela, en Caracas, Venezuela, que nos permite salir por las ondas hercianas y Radio Dinámica 1490 AM. Aquí estamos llevando domingo tras domingo, cada primer día de la semana, el mensaje del Evangelio, el Evangelio cristocéntrico, que dé la gloria a Dios. Sigan orando por el ministerio local. Bueno, tenemos que hablar de algunas cosas referente a la carta, su autoría, por ejemplo. En algún momento en la historia hubo alguna dificultad, hubo alguna controversia, pero ya la tradición mayoritariamente acepta como autor al apóstol Pablo. No hay mayor controversia en este momento que pueda levantarse respecto a la autoría de la carta. Completamente aceptada, casi completamente es aceptada su autoría por el apóstol Pablo. Parece ser que el escriba o el amanuense es Tercio, el que está allí, como cuando Juan Marcos escribe y está allí con Pedro, y como tantos que fueron amanuenses o escribas de los apóstoles y de los profetas también. Tercio parece ser que es el escriba que está allí con Pablo escribiendo, él dictándole esta carta. Febe parece que es la que entrega la carta a la comunidad. Es importante indicar algo. Pablo le escribe esta carta a la comunidad, a la iglesia en Roma. Pablo no visitó Roma, tenía en mente visitar Roma y luego hacer un puente hacia España. Pablo está escribiéndole en principio para anticiparles que va hacia ellos, que quiere visitarles. Él no logró hacerlo. Pablo no funda esta iglesia y es menester hablar de que esta carta es escrita 25 años después, un cuarto de siglo después de la conversión del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo recibe un llamado del Señor, un llamado a la conversión y un llamado al ministerio. Y a partir de ese preciso momento, un llamado especial. El llamado del apóstol Pablo fue un sello especial del Espíritu. En el mismo momento, para mí, esa es mi lectura, recibe el llamado a su conversión y el llamado al ministerio. Tanto es así que él tiene que irse aproximadamente 3 años al desierto para poder recibir cosas profundas del Señor que formarán parte de su llamado, de su equipamiento y de la revelación que el Señor está dando a este hombre, apóstol de apóstoles. Pero a partir del momento de su conversión, 25 años después, el apóstol escribe esta carta. Vaya que ha pasado tiempo, un cuarto de siglo, como para que este hombre esté curtido de grandes enseñanzas, listo para regalarnos lo que algunos llaman el magnum opus, la carta o el escrito más importante de cualquier escritor. Creemos que el magnum opus, como algunos pastores en Latinoamérica ya le llaman a esta carta de Pablo, creemos que es así. Y hay un contexto también histórico importante. Hablaremos acerca de las dificultades que había en la iglesia, la división aparente que había en la iglesia. Se dice que entre el año 57 y 58 después de Cristo se escribe esta carta. Al parecer el lugar de redacción es en Corinto también, el mismo lugar desde donde Pablo escribe la segunda carta a Tesalónica y también en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Probablemente en la casa de Gayo estaba hospedado el apóstol Pablo. Los destinatarios, la comunidad que está en Roma, compuesta
mayoritariamente por gentiles, pero habían judíos allí también que formaban parte de la iglesia en Roma. Una iglesia conformada mixta, una iglesia mixta entre gentiles y judíos, pero mayoritariamente eran los gentiles los que estaban allí. Y Pablo les escribe también, como les dije, anticipándoles que estimaba visitarles. Así que esa es una de las motivaciones que él tiene, pero también mueve escribir a Pablo algunas tensiones. Pablo escribe porque hay que resolver algunas tensiones que están sucediendo en la iglesia, y también escribe para establecer una unidad de doctrina. Pablo nos ha dejado en Romanos, mis hermanos, si nosotros dedicásemos tiempo para estudiar Romanos, créanme que estaríamos entendiendo el resto de las Escrituras, tanto el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Si nosotros dedicásemos tiempo para estudiar, para leer, para analizar, para entender Romano, la estructura mental del apóstol Pablo para la iglesia en Roma, ¿cuál fue ese mensaje que el apóstol quería dar a esa primera audiencia? Esas dificultades, porque estamos colocados en medio del imperio romano, un imperio pagano. No era cualquier imperio en donde estaba colocada esta iglesia, no era cualquier imperio. La sociedad romana se establecía sobre una cultura de honor, una cultura que era competitiva, el honor por un lado, pero la vergüenza para el otro. O sea, si alguien tenía honores, alguien estaba avergonzado y había mucha competencia. Por lo tanto, la humildad, que era tanto una virtud que el apóstol Pablo predicaba, no era bien vista. Era signo de debilidad, era signo de vergüenza, por lo tanto no estaba bien visto. Y el apóstol Pablo tiene que hablarle a la iglesia, tiene que hablarle a los judíos que pensaban que por tener la ley y sentirse dueños de la ley, dueños y señores de la ley, eran salvos. Y el apóstol Pablo les está diciendo, bájense de allí, porque el Señor también vino a buscar a los gentiles, que la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por gentiles. Habían problemas porque, bueno, básicamente el honor era para uno mismo, pero también para sus superiores, para los superiores de cada una de las personas, y superiores que tuviesen que ver con algo social o con algún elemento político. Y los débiles no se velaba por ellos, no se velaba por los que estaban en necesidad, por los que estaban pasando por alguna dificultad. La sociedad romana era politeísta, era religiosa también, y la religión romana era religiosa, pero la religión romana, la que se ejercía en este primer siglo, era una religión que no estaba separada de la política. No podía separar la religión del Estado. Y cuando vienen los reformadores, una de las cosas más importantes es la separación clara de la iglesia y del Estado. En este primer siglo también uno de los aspectos importantes que también motivan la escritura y que están allí circundantes a los motivos de la escritura de esta carta eran las tensiones que se daban, tensiones existentes, étnicas, y tensiones religiosas también que prevalecían, y también desafíos a la unidad. Se estaba dando un desafío muy fuerte en contra de la unidad de la iglesia primitiva. Quiero hablar de 3 puntos, como lo anuncié al inicio: la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? El apóstol habla, ¿quién es Él en Cristo? El llamado, ¿cuál es esa vocación transformadora del Evangelio? ¿Cuál es el llamado que tenemos? Y el propósito, la misión del Evangelio. El apóstol aclara estos 3 puntos. Creemos que son 3 aspectos que hay que abordar en estos 7 versículos muy sencillos. 3 puntos: identidad, llamado, propósito. Hablemos de ese primer punto, la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Pablo de una vez dice que él es siervo y apóstol. ¿Cuál es la identidad? ¿O cuál es la definición de la identidad de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te define? Hay algunas personas que no les gustan los títulos, pero para algunos la definición de lo que es está por el título. El título de gerente, el título de pastor, el título de apóstol. Pareciera que eso es lo que te define, pero eso no es lo que te define realmente. Lo que a ti te define es otra cosa distinta al título. Eso es la función que te ha tocado hacer en un momento determinado de la vida.
Y eso no lo miden los logros propios. No, Pablo está hablando que su identidad no viene de él mismo o de algo que haya logrado él. Pablo mismo lo dice, no es que ya yo he sido perfecto, no es que ya yo lo haya alcanzado ya, no, sino prosigo a la meta. Está aquí mismo en esta misma carta. Prosigo a la meta a fin de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Aquello para lo cual yo fui llamado. Yo quiero seguir adelante. No mirando ya lo que queda atrás, sino sigo adelante. Prosigo a la meta. Pablo claramente tiene una identidad antes y después de Cristo. Y podemos decir que la conversión de Pablo es espectacular. Sí, pudiéramos decir eso. Pero pudiéramos decir también que hay otras conversiones mucho más espectaculares que del apóstol Pablo. Al final, ninguna conversión es espectacular. La Escritura sí lo es. La palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sí son espectaculares. Ellos son los que transforman todo nuestro ser. Y la palabra de Dios es la que realmente te da identidad. Tú eres lo que la palabra de Dios dice. Y entonces Pablo dice que él es siervo. ¡Wow! A nosotros no nos gusta que nos llamen siervos. Parece que siervos es el último escalafón de los cargos que se dan en la iglesia. Así como cuando ya no se logra encontrar qué título o qué cargo o qué ocupación darle a alguien. Bueno, este es el pastor, este es el anciano, este es el directivo, este es el ujier, este es el diácono, este es el pastor tal, el pastor cooperante, este es el pastor directivo. Después que se determinan todos esos cargos, títulos, no sé qué nombre, otro adjetivo, nombre sustantivo ponerle, parece que el último que queda en el fondo del saco es el de siervo. Y precisamente, obrero, pareciera que el último que queda es el obrero. Incluso yo suelo identificarme en el programa radial como tu consiervo en Cristo, Jonathan Labrador. Tu consiervo en Cristo, Jonathan Labrador. Y es que no nos gusta utilizar, porque el siervo o consiervo se ve tan sencillo, tan poca cosa, tan de poca monta. Parece ser que cuando nos van a presentar tenemos que tener todo ese currículum y a veces no sé qué decir cuando me van a presentar. ¿Qué cosas digo de que lo que tú haces? Bueno, yo soy pastor, pero soy locutor, pero soy especialista en tecnología, pero no sé qué cosas decir. Y al final uno dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Mis hermanos, la palabra en griego que está utilizada ahí es el doulos o dulos, como le decimos. Incluso en una oportunidad conocí a una persona que se llamaba Dulos, el hermano Dulos o Doulos. Esa es la palabra en el griego que está allí. Y la palabra enfatiza específicamente un sometimiento voluntario. Déjame decirte algo, mi hermano. Si hay algo que te identifica a ti, es que tú has sido llamado a ser siervo de Jesucristo. No más que eso, no menos que eso. Siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo así se identifica, pero hay un significado acerca de lo que significa ser siervo. Hay un compromiso voluntario profundo con el amor. Y hay un concepto también de un esclavo. Mire, en Israel habían distintos tipos de sirvientes. Estaban los jornaleros, los trabajadores que eran asalariados, estaban los esclavos. Y los esclavos cuando llegaba el año del jubileo, el año jubilar, el año del jubileo ya, en ese año los esclavos podían decidir si quedar a expensas del servicio de su amo. Ellos podían decidirlo. Pero algunos decidían quedarse otros años más. Es decir, era una sumisión o un sometimiento voluntario. Pero esa sumisión o sometimiento voluntario estaba basada en el amor y gratitud hacia el amo. Mis hermanos, esa es mi identidad. Yo estoy sujeto voluntariamente como esclavo, como doulos a Jesús en gratitud a su amor y su gracia. Yo creo que ese concepto
Porque hay una implicación espiritual, hay una implicación por el solo hecho de decidir ser un esclavo voluntario. La vida cristiana se relaciona íntimamente con el concepto del esclavo por sometimiento voluntario. Vivimos y somos esclavos por amor, y eso implica una entrega completa, radical a Dios, similar a como Cristo se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Pablo llama a vivir como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón, eso contrasta con la idea de cualquier percepción negativa sobre seguir su voluntad. Mis hermanos, cuando Pablo llama a seguir ciegamente al Señor como un doulos, como un esclavo que se somete voluntariamente, que incluso decide hacer pasar sobre sí el año del jubileo y no quiere salir libre. Es decir, tú eres libre cuando Cristo viene a tu vida de seguir siendo un esclavo libre para Cristo. La libertad en Cristo tiene que ver con esa decisión voluntaria de someterte cual doulos a los pies del Señor para nunca jamás salir de la cobertura de ese que es tu amo. Y yo creo que esto tiene una gran implicación para nosotros. Pablo está diciendo que él es un esclavo sometido voluntariamente por amor y gratitud a Jesucristo. Y esto es maravilloso. ¿Esa es tu identidad? Sería interesante hacer grupos de estudio en nuestras iglesias locales. Reúnanse, mis hermanos. Conversen sobre esta primera frase, este primer paso que da Pablo en esta carta. Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Conversemos sobre esto. Conversemos sobre la decisión y la elección de permanecer con ese amo que es bueno, que es benevolente, que está lleno de gracia, que es amoroso, que es piadoso, que es compasivo, que es misericordioso. Hablemos de eso. Hablemos de la decisión voluntaria de mantenernos sometidos a los pies de Jesús como esclavos para decirle a Él que estamos agradecidos porque Él ha sido un amo benevolente para con nosotros, que nos ha tratado tan bien que en nuestro análisis diario, cuando Él nos dice, mira, es el año del jubileo, puedes quedar libre, ¿cuál es tu decisión? Que nosotros podamos decir, amo benevolente, yo no encuentro mejor dicha afuera que la que he encontrado bajo tu sombra. Decido quedarme por el resto de mi vida a tus pies como un doulos, como un esclavo, a tus pies. No quiero salir de esta esclavitud que es un sometimiento voluntario. Mis hermanos, hagamos nuestras reuniones familiares. Hagamos nuestras reuniones de estudio bíblico, hagamos grupos pequeños en nuestras iglesias, reúnanse con los jóvenes, reúnanse familiarmente, reúnanse con los ancianos, con las viudas, con grupos pequeños, solteros, casados en sus iglesias. Reúnanse líderes, hablen este aspecto. ¿Qué significa renunciar a nuestros deseos personales por amor al Señor? ¿Qué significa que el apóstol haya sido llamado y separado del mundo? El apóstol Pablo estaba teniendo una vida exitosa y victoriosa hasta que el llamado y el sello del Señor Jesús lo atrajo hacia sí, para entonces decidir someterse a los pies de Cristo para nunca jamás salir de allí. El apóstol fue llamado específicamente desde el vientre de su madre. Así lo sabemos porque el llamado es irrevocable. Fue llamado apartado para el evangelio. Y el apóstol no consultó con absolutamente nadie. Simplemente, Pablo, ¿por qué me persigues, Señor? Y a partir de ahí le siguió para nunca jamás abandonarle. Hay una identidad entonces de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que te identifica como hijo de Dios?
¿Cuál es tu identidad como creyente en Jesucristo? Nuestra identidad la define Cristo. No la define tu estatus social, tu estatus económico. No lo decide tu academia. No lo decide tu título en la iglesia. No lo decide ningún título social en tu comunidad. Tu identidad está en Cristo. Aleluya. Y somos llamados eficazmente por Jesús para ser santos. Para eso fuimos llamados. Fuimos escogidos por Dios, llamados para ser santos. Aleluya. Amados por Dios, destinados para ser hombres y mujeres llenos de gracia y de paz. Pero hay un segundo punto. Llamado es esa vocación transformadora del Evangelio. Un llamado al apostolado. Eso es un propósito divino que el Señor colocó en el apóstol Pablo. Un llamado especial para anunciar el Evangelio a los gentiles. Estaba creciendo la comunidad de gentiles. Hoy nosotros tenemos ese mismo llamado. Ya el llamado al apostolado está cerrado. Ya no hay condiciones que ningún ser humano pueda ocupar, tener para llamarse hoy apóstol. Los que están siendo llamados apóstoles, que se autonombran apóstoles, eso es una bufonada. No encuentro ningún adjetivo que colocarle sino eso. Es una bufonada. Somos todos siervos que estamos buscando la manera de cumplir el mandato, la misión de la palabra, de llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra, hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula trinitaria que nos dejaron los apóstoles y la iglesia primitiva. Es un llamado y estamos comprometidos con el Evangelio. Cada vez que nos reunimos a las expensas o aquí en el entorno de la iglesia local o donde estamos predicando el Evangelio. Eso fue lo que hizo el apóstol. Ese fue su llamado, sembrar el Evangelio en medio de los gentiles, también a sus hermanos, los judíos, apartados desde la eternidad. Hemos sido nosotros. Hemos sido llamados por una vocación que transforma nuestra vida. Y nuestro llamado también fue un llamado a la obediencia, obediencia a la fe. Y tenemos ese más grande ejemplo de obediencia en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mis hermanos, si hay un aspecto importante también, y quizás en otro momento lo explicaremos más a detalle, ahondaremos en esto, también ahondaremos más en el concepto del doulos, de ese esclavo que se somete voluntariamente a expensas de la cobertura de un amo benevolente. Esa idea también la estaremos desarrollando más adelante. Pero si hay algo que involucra este llamado al apostolado, el llamado al servicio del siervo del Señor para su obra, primeramente para la gloria de Dios y luego para la expansión del reino de nuestro Señor Jesús en esta tierra, es el sufrimiento, por lo que padeció, dice final del verso 8 en Hebreos 5. Y nuestro Señor Jesucristo como siervo fue el siervo sufriente, según Isaías 53. Hay un vínculo íntimo entre toda la postura, toda la declaración y revelación de Hebreos, hablándonos del Cristo, del siervo, del postrer Adán y del siervo sufriente en Isaías 53. Y yo creo que también hay un propósito maravilloso, un propósito que el apóstol nos deja en esta carta, es la misión del Evangelio. Y es el Evangelio como el plan eterno de Dios para judíos y para gentiles. Y Jesucristo termina siendo el cumplimiento de esa promesa. Declarado Hijo de Dios con poder. Y ese propósito tiene un propósito misionero, o como llaman en algunas instancias, un propósito misional. Y no es más que la gracia que se recibe al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es el propósito de llevar también a todas las naciones el Evangelio de la gracia, el Evangelio, el poder del Evangelio. Así llamamos esta serie. El poder del Evangelio, la gloria de Dios como objetivo final. No avergonzarnos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación primeramente a todo aquel que cree, judío y gentil.
no avergonzarnos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hay una reflexión que nosotros necesitamos hacer viendo estos primeros versículos. Hay una reflexión, sí. ¿Cómo respondo yo a mi identidad en Cristo? ¿Cómo estás respondiendo hoy, iglesia? Mi hermano, mi amigo, tú que nos escuchas hoy o nos estás viendo desde cualquier lugar, sea que estás hoy con nosotros en vivo o sea que lo estás viendo en diferido. ¿Cómo respondes a la identidad que ha trazado Cristo en tu vida? ¿Cómo respondes al hecho de que primeramente Él se hizo siervo por amor a nosotros, pero esa misma identidad la ha comunicado a nuestra vida? Somos siervos por amor a Dios, en respuesta, en gratitud a su amo benevolente, a un gran amo benevolente, piadoso, compasivo, amoroso y misericordioso. ¿Cómo respondes a esa identidad? ¿Cómo respondes al llamado que Dios ha hecho a tu vida? ¿Y cómo respondes a ese propósito de Cristo Jesús en tu vida? ¿Cuál ha sido la respuesta a la identidad, al llamado y al propósito en tu vida? Hay una invitación a vivir el Evangelio. Y esta carta nos va a invitar y nos va a retar cada día. Y nos va a retar a que comprendamos que el Evangelio es unas buenas nuevas. Que Cristo nos ha librado de la culpa, del pecado y de la muerte. Y que es por gracia. Si algo transformó el corazón y el alma de Lutero, es haber entendido a través de esta carta lo que dice Habacuc, el profeta, es que el justo por la fe vivirá. Justificado solo por la fe sola, por la gracia de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Todo esto está condensado en esta carta, 16 capítulos. Estaremos viendo la carta a lo largo de todo este año, probablemente el año que viene. Estaremos alternando una que otra vez con otros mensajes que también estoy convencido el Señor colocará en nuestros corazones. Tendremos también algunos otros invitados que ministrarán esta carta probablemente. Oremos al Señor. Me quedo con un versículo de estos 7 con el verso 5. Por medio de él recibimos la gracia. El verso 5 de esto. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros, o a través de Cristo, recibimos la gracia? Y recibimos y promovemos la gracia y el apostolado. Y es para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Hoy nosotros estamos en medio de una sociedad gentil, una sociedad también pagana, contraria a los propósitos del Evangelio, contrario al diseño de la palabra. Se ha tergiversado en la mente del hombre hoy la idea del sometimiento voluntario a nuestro amo benevolente. Se ha tergiversado en la mente del hombre la idea del diseño original para el matrimonio, del diseño para el hombre, del diseño para la mujer, del diseño de las relaciones interpersonales. Se ha desdibujado en la mente del hombre la idea de los negocios. Hoy falta ética, falta la moralidad que Dios nos ha dado a través de su palabra, pues el Señor nos ha dado a través de Cristo y nos ha capacitado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Aleluya. Yo creo que con esto podemos colocar un piso para luego volver sobre el resto de la carta ya a partir del verso 8 en lo adelante. Han sido unos 3 puntos para dar inicio, una enseñanza introductoria que creo que nos va a colocar sobre la alfombra roja que el apóstol Pablo nos ha dejado en esta carta. Yo quiero que sea de provecho. Volveré a orar en segundos para que Dios sepa en nuestros corazones por medio de su Espíritu, por medio de la capacidad de su Espíritu, que sepamos aprovechar en nuestros corazones estas palabras. Padre, coloco nuevamente en mi corazón y en mi mente estas palabras, creo que vienen de ti, de tu Espíritu, que cada uno de nosotros sepamos aprovechar tu palabra y que tú aproveches nuestro corazón y nuestra mente para escribirlas, que podamos salir a lo largo de este tiempo con textos memorizados de tu palabra, que la carta a los romanos esté por nuestro ADN,
por la sangre que vaya corriendo, nuestro torrente sanguíneo, por nuestras vías respiratorias, que en nuestras neuronas estén presentes los versos de esta palabra, la revelación del poder del Evangelio que está aquí inmersa, que nos da luz para el resto de la palabra, tanto nuevo como antiguo. Señor, que toda esta revelación que le diste a este hombre, humilde y agraciado hombre, sumiso siervo de Dios, el apóstol Pablo en el primer siglo, que toda esta revelación sirva para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra mente sea renovada, como dice el capítulo 12, verso 1, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, y que no nos conformemos a este siglo, Padre, sino que podamos ser transformados integralmente por el poder de tu Evangelio a través de esta carta. Gracias por la oportunidad, por los medios, los recursos y cada corazón en el que se escribirá este mensaje. Es para tu gloria y es por el amor a tu nombre. Amén y amén. Sean bendecidos profundamente. Nos veremos en una próxima oportunidad.